tardes a todas y todos. Salvador Linares, agradecido. Yo debo comenzar por la hora. Muchas gracias. En verdad estamos muy contentos porque para muchos de nosotros este es un evento importante, entre otras cosas, que también es un homenaje a lo que ha hecho Bruno Ramón, Marta Familia, con el respaldo de esta universidad. Bruno ha impulsado este tipo de acciones, no solo aquí, sino en muchos lados. De manera que lo hagas en Latinoamérica es para nosotros un gran orgullo, una gran satisfacción. Gracias. Voy a hablar de resultados de la investigación que hemos desarrollado en los últimos 30 años de trabajo experimental. Quizás lo que más me gustó del nombre del congreso después de los anfitriones es que hablaba de epistemología y digamos esta visión experimental empírica, porque yo sostengo que la socioepistemología, que es lo que yo hago, es esencialmente un trabajo empírico. Si no hay teorías previas que me dicen qué debo observar o cómo clasificar el quehacer de la gente, sino me permiten entender a profundidad lo que realmente ocurre. Y después de muchos años de observarlo, clasificarlo, entenderlo, explicarlo, hemos podido construir una teoría que se llama teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Y justamente el tema con el que empecé personalmente mis trabajos fue variación y cambio. De manera que quise hacer una síntesis, creo que no va a estar del todo completa, pero una síntesis de lo que se ha recorrido en 30 años. Y irán dando cuenta progresivamente qué quiero decir con todo esto. Ahí ustedes pueden ver 3 escenarios específicos de la vida de los pueblos. En las distintas culturas las personas construyen viviendas y utilizan conocimiento ancestral o técnico. Se hereda de una generación a otra. Y lo que ustedes están viendo es un señor que se llama Don Gilberto, que es un yucateco maya, que construye viviendas para él mismo y para los amigos de su pueblo, porque todos construyen su propia vivienda. Esa casa se construye en proporción al cuerpo del que va a habitar la casa. Don Gilberto nunca fue a la escuela, no estudió relaciones lineales de igual a x menos a, ni mucho menos tiene la idea de pendiente, derivada, no tiene eso en su cabeza, pero puede construir casas. De manera que un problema nuestro fue entender por qué las casas de Don Gilberto resisten más las tempestades que las casas de los ingenieros. ¿Y por qué razón la estructura tipo huevo que tiene la casa de Don Gilberto hace que se comporte como un huevo? Si no se puede romper si lo aprietas por los puntos más lejanos. Es decir, resiste tempestades. ¿Cómo sabe Don Gilberto eso? Bueno, pues estudiamos sus prácticas, nos acompañamos un tiempo, entendemos qué hace y no decimos si lo hace bien o lo hace mal, porque evidentemente sabe hacerlo. Lo que queremos es entender cómo él lo explica, cómo lo hace y lo explica, y a partir de ahí nosotros inferir algún tipo de razonamiento matemático que él pone en juego. La imagen del medio, él está hablando, si dijéramos en términos de una clase de matemáticas, Don Gilberto está hablando de la pendiente de la recta tangente a la curva. Y dice cómo deben ser las dos pendientes para que ocurra lo que él quiere. ¿Qué quiere? Que el agua no entre a su casa cuando llueve. La explicación verbal que él hace ahí, además pinta en la tierra, nos explica cómo hay un punto máximo, o mínimo, según se quiera ver, un punto máximo en el proceso, que él tiene que saber encontrar, porque tiene que ver con la proporción de la persona que lo habita. Es decir, hay un razonamiento proporcional en la construcción de la vivienda que él traduce en una pendiente
lo dice de otra manera, pero él traduce en una pendiente que expresa con el movimiento de sus manos, lo gesticula. Esa idea que está en Don Gilberto, si solo yo la narrara, estaría estrictamente hablando quizás solo de no matemática, que es un acercamiento hermano. Pero yo quiero hacer algo más y quiero pensar si detrás del razonamiento de Don Gilberto están las ideas desde un punto de vista conceptual que estaban en D'Alembert cuando propone una definición de derivada. Entonces estudio D'Alembert y voy a mostrar en ese proceso cómo esto resulta muy interesante, porque además de que uno se divierte mucho, descubres que el pensamiento humano guarda una memoria cultural, de suerte que, aunque no haya estudiado, sabe lo que sus generaciones supieron, y entre sus generaciones había gente que sí sabía. Por lo tanto, tiene sentido entender a esto como parte del saber que eventualmente puede ser saber escolar. La siguiente imagen que ustedes pueden ver es hecha por un Don Gilberto, solo que europeo. El dibujo largo es un dibujo a mano de Faraday. Faraday nunca estudió cálculo, inglés, trabajó como ayudante de librero y aprovechó para leer libros mientras los encuadernaba, y de pronto se dio cuenta que había experimentos eléctricos que no estaban bien hechos en los libros que él encuadernaba, y fue estudiando con cuidado qué estaba detrás de ellos, y Faraday propuso un modelo experimental, escribió un cuaderno de experimentos que distribuyó en Europa en su época, haciendo copias. Y él descubrió antes digamos así, las ecuaciones de Maxwell sin matemáticas. Las ecuaciones de Maxwell aparecen en la obra de Faraday solo como experimento mental. Es una especie de Don Gilberto. Él puede recuperar información que está en su entorno para permitirle anticipar que hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Solo experimentalmente. Evidentemente no construyó una teoría. Como se irán dando cuenta, estoy hablando del cruce de la cognición con la cultura. Y en ese sentido, el dibujo que aparece a su derecha es un dibujo que se utilizó después de Galileo y con Newton para mostrar que era posible debatir la postura aristotélica de que había dos tipos de movimientos clásicamente distintos, el celeste y el terrestre. Y en ese diagrama lo que dice es, si yo tirara una piedra hacia arriba, me cae encima, si la tiro más fuerte, hacia allá, y cada vez más fuerte, en algún momento abandona a la tierra, no cae en ningún lado, entonces la piedra que yo tiré cae, o digamos de otra manera, nunca llega a la tierra, pero cae siempre. ¿Qué significa eso? Empieza a rotarnos como la luna. Esa idea se desarrolla antes de que se haya construido la ley de la gravitación universal. Es decir, la matematización de esa idea existía antes de su formulación explícita, lo que en estas charlas se ha dicho, digamos, la prueba o la justificación. Yo diría que quizás no conviene separar tan radicalmente prueba de deducción y pensar que el pensamiento es uno solo, que sabe comunicarse en etapas distintas. El siguiente ejemplo que ahora ven al centro es de una joven que vive en un puerto no tan bello como Santa Marta, vive en Acapulco, y más turístico, pero no es más bello. Está en bachillerato, tiene 15 años y tampoco sabe cálculo. En un experimento con mediación instrumental, es decir, sensores de movimiento, ella descubre que su movimiento corporal hace que el máximo de la parábola se encuentre donde ella gira su cuerpo. En el dibujo, ella se pinta a sí misma
en, digamos, el centro. Bueno, no importa. Se pinta a sí mismo girando. El punto fino aquí es que ella no ha en verdad descubierto del todo que en ese lugar su velocidad es cero. Ella puso la atención en una acción perceptual, cognitivamente perceptual, que es donde yo giro. Es decir, el punto más lejano es justamente cuando yo me pare. Si sigo caminando, sigue habiendo más lejano. Lo que está diciendo ella es lo mismo que dijo Fermat en su tratado de máximos y mínimos. Pero evidentemente ella no sabe lo que sabe Fermat. Tampoco don Gilberto sabe lo que saben los ingenieros. Y tampoco Faraday sabía lo que sabía Maxwell. Eso nos llevó a una pregunta en la cual nosotros concluimos que no era posible separar lo que ahora el doctor Linares hablaba de lo matemático de lo cognitivo. Nosotros asumimos que había una dimensión más que tendría que ser considerada. Es decir, es imposible estudiar el conocimiento humano si se quita una tercera dimensión, que es la dimensión social. Porque el pensamiento del individuo no aparece en abstracto, sino aparece en contexto. Y el proceso de abstracción es una reconfiguración de lo concreto. Bajo ese punto de vista, hoy día, bueno, aquí lo cita Michel Artig, ella hace alusión que en América Latina hay al menos 3 grandes escuelas que toman en cuenta esas dimensiones sociales de alguna manera, de manera distinta, y alude justamente a la socioepistemología como uno de esos enfoques de corte sociocultural que intentan explicar los procesos cognitivos y los procesos epistemológicos a partir también de la situación que los produce. En ese sentido, para nosotros es fundamental entender bajo qué prácticas de referencia están ubicados. Es decir, el conocimiento no aparece en cualquier momento ni en cualquier circunstancia. Es fundamental descubrir cuáles son las circunstancias que permiten que el conocimiento emerja. Esta idea, digamos, de la etnomatemática y la matemática crítica siguen enfoques socioculturales, cada uno con programas de investigación diferenciados. Voy a narrar, me voy a basar en 4 etapas de la investigación. Quizás los primeros trabajos sobre esto se publicaron en lo que aparece a su derecha, a su izquierda, en la revista Religion. El siguiente trabajo de orden socio apareció de socioepistemológico en el Educational, el siguiente trabajo en la Recherche, y más recientemente en un libro que condensa la información de un programa de investigación del largo aliento, que me atrevo a afirmar que es parte de una escuela latinoamericana del pensamiento. En el próximo año, en el ICME, en el grupo que discute diversidad de teorías en educación matemáticas, tendremos ocasión de debatir sobre el papel de la socioepistemología como una contribución al conocimiento universal. Como ven ahí, son 4 enfoques distintos que van a compartir un espacio en el marco del Congreso. Tuvimos que buscar qué había sobre la idea de práctica social. Y por alguna razón en filosofía, la práctica social quedó excomulgada en gran medida, me parece, porque fue utilizada en el campo marxista para explicar las relaciones de producción. Es decir, la filosofía no tomó a la práctica social como noción, sino tomó a la idea, sí acepta la idea de práctica, pero no la idea de práctica social en el sentido de la transformación de la naturaleza. Y encontramos que solo estaba en Marx explícitamente, cuando habla, es una idea que de alguna manera se podría entender como sociocultural, digamos. Pero él está hablando que el lenguaje mismo, en tanto construcción social, habría que entenderlo justo así. Bueno, pues nos preguntamos, si la lengua natural se aprende en la interacción y se mejora y profundiza con la instrucción, ¿por qué la matemática no podría seguir ese mismo camino? Ese fue el reto de hace bastantes años ya. Para eso propusimos un modelo de subida y bajada, que es muy interesante y nos ha permitido explicar acciones de entendimiento humano ante problemas particulares.
Nuestra primera etapa experimental se hizo no con jóvenes menores a 15 años. Nuestra primera etapa experimental de los años 80 se hizo con adultos que eran profesores universitarios que enseñaban a ingenieros y a matemáticos. Nuestra experimentación fue con profesores universitarios que tenían que explicar una idea compleja. O sea, imaginemos un escenario en el cual un profesor tiene que explicarse a sí mismo por qué el alumno no da sentido a la actividad, pero el problema mismo que el profesor puso al alumno, a él le genera un conflicto. Sí, puede ser una idea suficientemente compleja que el conflicto es mutuo. Lo que hicimos fue estudiar cómo esos individuos, lo hicimos durante 5 años, documentando experimentalmente qué estrategias usaban, para encontrar si había formas del pensamiento humano que no pasaban por la escuela. Y descubrimos que esta idea de empezar, es decir, el ser humano empieza a aprender con la mano. Son las manos el primer lugar del conocimiento. Pero no bastaría eso para llegar a abstracciones y demás, sino ahí empieza uno. Es la acción directa sobre el medio, es la actividad mediada, y luego una práctica intencional que ya es socialmente compartida. Pero esa simultáneamente está regulada por una práctica social, una práctica de referencia y la práctica. Es decir, hay una relación doble. El niño busca del pecho de la madre el alimento, en la caparación, pero en el mismo momento va a recibir una copa que es cultural. Bueno, una mamila, dirán en México, no sé cómo digan acá. El chupetero. Es decir, va a recibir ese objeto de la cultura. Es decir, simultáneamente viven los dos procesos, su cultura y su acción. Si él no creciera en esa cultura, no recibiría la mamila o el tetero. Gracias. Entonces parece que encontramos algo que era muy importante. La teoría analítica del calor de Fourier no ocurrió en el siglo XIII. Ocurre en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? ¿Qué condiciones hay con Fourier? Lo que hicimos fue estudiar no solo los escritos de Newton, Fourier, etc., sino estudiamos los libros de texto que ellos estudiaban siendo alumnos. Porque queríamos triangular la información, es decir, qué pertenecía a la cultura y qué tanto al talento creativo del individuo. Bueno, y así encontramos que uno puede ubicar cosas muy interesantes. Por ejemplo, es parte del libro de Hervey. Hervey nace entre Galileo y Descartes para explicar, es el origen de la arqueología, para explicar que el torrente sanguíneo del cuerpo opera de la misma manera que el sistema planetario. Y el corazón es el centro del universo. Bombea, contrae, bombea, contrae. Produce un ciclo. Entonces la explicación de Harvey ocurre en el mismo momento que se está pasando de Galileo a Descartes, y ambas aparecen como un modelo circulatorio para explicar algo. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo produzco situaciones de aprendizaje que hagan necesario explicar que algo circula? En lugar de definir la fuerza es igual a M1 por M2 entre R cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo hago para usar el escenario? El modelo que aparece a la derecha es un dibujo de Fourier, en donde en ese dibujo que no parece el planeta Tierra, él dice, este es digamos, la fuente de sol, de calor, este es el polo norte, el polo sur, y me preguntas cómo se propaga el calor si hay siempre una fuente de energía como el sol y simultáneamente dos polos a temperatura cero. ¿Qué le va a pasar a eso? Bueno, pues de ahí nace la idea de estado estacionario, la idea de convergencia uniforme, la idea... Es decir, son nociones matemáticas que no vienen solo del pensamiento en sí, sino vienen del pensamiento situado. De nuevo, la pregunta que nos hicimos en la socioepistemología es cómo puedo producir escenarios de pensamiento situado. Es decir, no me voy a limitar a la matemática que está en el currículo, sino tengo que pensar lo que produce esa matemática. Bien.
El sistema educativo, y esto quedó muy bien explicado desde los trabajos de Rousseau, cuando él hace una caracterización muy interesante de la unidad mínima de análisis, que es el triángulo didáctico. Y los trabajos del profesor Damores son muy buenos para explicar qué relaciones se establecen en ese triángulo. Pero es verdad, en la vida escolar no se vive ese triángulo, se vive esta conexión de triángulos y esta conexión de espirales. Es decir, la idea de volumen a veces es una capacidad, a veces es una propiedad del objeto, a veces es una burla sobre mi cuerpo, a veces es decir, juega roles tan diferentes que el joven tiene que adaptarse. El primer trabajo que yo personalmente leí, que hablaba de esta dualidad del significado de un objeto, fue uno de Ricardo Nemirovsky, de André César y otro de Michel Artier. Michel explicaba la diferencia que había entre el diferencial para la física y el diferencial para la matemática. Andrea Di Cesa explicaba la diferencia entre la noción de velocidad para el niño en física y la noción de velocidad para el niño en matemáticas. Esas dos ideas me impresionaron y me propuse estudiar no ese triángulo, sino esos triángulos. ¿Sí? ¿Cómo se establecen los puentes de saber entre áreas de símbolos? ¿Qué es lo que vive un alumno? Y un profesor también, porque en la mañana da en una escuela, en la tarde da de otro y da en todas las cosas. Esto exigía aceptar que hay muchas formas de saber. Es decir, si yo aceptaba este reto, tenía simultáneamente que reconocer que no solo el saber escolar me importaba, sino que tenía que pensar en saberes escolares, pero también saberes populares, también saberes técnicos, y eso complicaba el asunto. Porque los objetos de la matemática escolar, como dijo por la mañana el doctor Boleda, están pulcros, se han limpiado de toda impureza. Pero es justo esa limpieza de la impureza la que impide su aprendizaje. Eso exigió para nosotros lo que llamamos una descentración del objeto. Y empezamos hace unos 15 años a hablar de qué significaría no poner la atención en el objeto, en los conceptos en sí mismos. ¿Qué sustituiría ese objeto? Y propusimos entonces la idea de que habría que estudiar las prácticas que acompañan a la producción del objeto, que después se vuelven, cognitivamente hablando, una noción y un concepto. Y aceptamos el modelo sistémico, solo que de entrada pusimos a la dimensión sociocultural como una dimensión tan importante como la epistemológica, la didáctica o la cognitiva. ¿Sí? Nuestro modelo sistémico tiene 4 elementos y así lo explicamos. Es decir, por un lado está la epistemológica, que es la forma en la que conocemos. Por otro lado está la tesitura sociocultural, que el énfasis está puesto en el valor de uso del conocimiento. O sea, no solo en el uso, sino en el valor de uso del conocimiento. Planos de lo cognitivo, que son las funciones adaptativas al medio, y los medios de transmisión vía la enseñanza. Ese es nuestro modelo de partida. Voy a pasar a un ejemplo que proviene de nuestras primeras investigaciones. Esto lo publicamos en el 89, en el PME, en Rogers, y queríamos ahí probar que el concepto matemático de función analítica obedecía a unas prácticas distintas que aquellas que la escuela utilizaba. Y bueno, lo que hicimos fue un trabajo experimental de este tipo. Nos fuimos a ver lo que era el cambio y descubrimos que había toda una corriente como nosotros que pensaba que había que utilizar experiencias informales de los estudiantes. En esta corriente había muchos físicos, Nemirovsky es un físico, por ejemplo, que había que aprovechar las experiencias informales para construir en el entorno formal ideas matemáticas. En el último artículo de esta corriente se hace una revisión y se señala que los trabajos universitarios, si ustedes se fijan, siempre fueron muchos menos, 3, 4. Es un artículo de Educational Studies de este año. Lo que encontramos en esos momentos es que el cambio tenía que ser estudiado con instrumentos conceptuales novedosos. El cambio es perceptual. Yo puedo observar que algo se mueve, pero no puedo observar su velocidad. La velocidad es un concepto que tengo que construir.
De hecho, la velocidad solo la puedo calcular. Pero lo mismo ocurre con la variación. Es decir, la variación en un primer nivel es el estudio del cambio, es decir, el estudio cuantitativo del cambio. Pero eso se va a presentar en un montón de fenómenos como los latidos del corazón, las olas. Pero también se aparece aquí, y esa es una belleza. Y aquí propusimos una idea que es la siguiente, es decir, la noción de cantidad no nos bastaba explicarla sobre la base de la medición empírica de lo que ella representa, sino que había que hablar de la noción que el individuo se construye respecto de eso que cambia. Y eso era complicado, porque el objeto que está intentando aprender, por ejemplo, velocidad, puede ser aún más complicado que el concepto de derivada. Aunque las clases supuestamente ejemplifican derivada con velocidad. Esa noción es complicada. Basta leer a Galileo o basta hacer cualquier experimento con niños. Observen este dibujo, una motocicleta. La única posición en la que el motociclista está sentado es en el máximo. Evidentemente él no actuó, él solamente brincó. Pensó en sobrevivir con el salto. El único lugar donde él está sentado es un máximo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué singularidad tiene el máximo que puede estar sentado? Casi sentado. O acá, de las posiciones, porque aquí sí puede estar acostado y aquí ya no podría estar acostado. Por una idea fundamental. En el máximo, la variación es mínima. Esa idea la tiene Don Gilberto cuando construye la casa. Esa idea la tuvo Faraday, esa idea la tiene Fermat, y no está en la clase de cálculo. En la clase de cálculo está derivada, iguales. Voy a mostrarlo con un ejemplo. El problema es este. Eso sí es escolar. Tomo una ecuación y me pregunto dónde está el máximo. Lado izquierdo, imagino a la parábola, imagino una simetría, digo está en el punto medio. Entonces yo ya contesté a la pregunta, es decir, yo ya pasé con éxito una evaluación, pero no he comprendido la idea. El segundo aplica un algoritmo, la visión 2, deriva la función, la iguala a 0, resuelve y dice el máximo es tal, pero en verdad no ha entendido que en el máximo la variación es mínima. En el primer caso, tomas a la figura, la gráfica, y la gráfica es claro que en el máximo está en la mitad. Vamos a ver qué dijo de eso en la retórica de la obra de Fermat sobre máximos y mínimos. Voy a leer solo algunas partes para no comerles tiempo ahí. Dice, toda la teoría para encontrar máximos y mínimos va a descansar en trabajar con dos incógnitas y una regla. Las incógnitas pues son la variable x y su incremento. Ahí está aceptando que el incremento es a su vez una variable, lo que después Levi-Civita en su modelo va a probar en un campo específicamente en la arquimediano, que es un modelo alternativo. Pero, y la única regla es la siguiente, la explica con cuidadito aquí. Tomas el valor de A, lo haces crecer un poquito, desarrollas, las igualas, él usa el término ad igual, que es como cuasi igual, luego cancelas las es, o sea, reduces y lo que te quede divides entre él. Ese es el punto fino que cognitivamente exige de un salto conceptual. ¿Por qué? Yo puedo decir que para pequeñas variaciones de la variable x, hay pequeñas variaciones de la variable f, y pues, porque es continua. Pero el único lugar en donde esa pequeña variación es aún más pequeña que la variación en x es en el máximo. Esa es la idea fuerte, que es la base de la teoría de las funciones analíticas de la gracia. Pero no está en los textos escolares. Pero en gran medida porque se usan algoritmos. Esta idea de pequeña variación comparada
es menor en el máximo, es la idea fina que está en el quehacer de la gente. ¿Qué es lo que está haciendo? Toma la A, toma A más H, resta los dos, le queda ese rojito, es F de A más H, lo divide entre la H, ese punto de lo divide entre H, hoy es como un algoritmo sobre el que nadie piensa. Bueno, pues estrictamente hablando, dividir entre H y decir que eso es cero, es decir, que la variación es mínima en el máximo. Esa es una idea profunda que para nuestra sorpresa va a estar presente en el pensamiento de los médicos, de los economistas, de los biotecnólogos, pero no en la clase de matemáticas. Voy a hacer un recorrido rápido de cómo vive el cálculo diferencial como objeto escolar ese dilema. Estrictamente hablando, el cálculo tiene en sí mismo tres grandes modelos. Si utilizo la terminología de Alain Kuzniak, son tres espacios de trabajo distintos que en verdad conviven en un escenario. O sea, hay un cálculo de objetos geométricos, todo el problema del área se ve así. Hay un cálculo de variables, todo el problema de la optimización se ve así. Y hay un cálculo de funciones que es esencialmente el problema de la formalización. O sea, las dos nociones que Cauchy introduce al cálculo para formalizar, en el sentido de él, es el límite y la función. Son esas dos nociones. El cálculo geométrico, ¿cómo opera? Trabaja sobre objetos que son las reglas. Por ejemplo, enseña a construir cuadrados circunscritos a una esfera e inscritos a una esfera para calcular el área de un círculo. No lo explicaremos, pero eso conocemos en la literatura. ¿Y qué hacen los elementos de Euclides? Pues eso, dan un problema que es construir un objeto. ¿Cuál? Un cuadrado que esté inscrito y otro cuadrado que esté circunscrito. Hace que el cuadrado pase a ser octágono y luego de 16 lados y luego para probar que cada vez está más cerca. Digamos, principio de Gauss. Para lograr finalmente una comparación de los círculos para decir que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Pero en su época, como no pueden asociar número a magnitud, solo dice que la razón de uno a otro es como la razón del... ¿Cómo lo hace un libro de texto actual? Así, la misma idea, solo que más directa. Toma un círculo, circunscribe. Cognitivamente hablando, los estudios experimentales nos mostraron que para el joven es distinto inscribir un cuadrado y agotar el círculo que circunscribirlo. No lo entiende igual. De hecho, no cree que circunscribir sea la mejor manera. Esa variable cognitiva aparece con los estudios experimentales. El otro modelo del cálculo es el cálculo de variables. Para la sorpresa de nosotros, esas tablas numéricas, con esos dibujos punteados, esa figura de la parábola y el vector de salida, son de Newton. Newton está... Newton está construyendo tablas numéricas, digamos, el mismo que hizo la gran teoría. Si hacemos honor al profesor Duval, Newton mismo está utilizando registros semióticos en su obra. Porque esa forma de trabajar con registros es justamente una forma de pensamiento. Bueno, esa idea que está en la época nos lleva justamente al trabajo de la sangre de Harvey, a los modelos del movimiento, y el cálculo de variables se va a expresar de esta manera. Este es el modelo newtoniano para el área, este es el modelo newtoniano para la ley de la gravitación universal, este es un modelo de la regla de L'Hopital en el libro de L'Hopital, este es el teorema fundamental del cálculo para Newton, y este es el movimiento de un cometa. Y todo eso que acabo de decir solo tenía un objetivo. No querían derivar ni integrar nada, ni calcular límites de nada, ni saber si dividirla, no. Lo que querían era saber cuál era la posición del cometa un tiempo después. Solamente eso. El cometa de su amigo Hubble, que luego tuvo el nombre, se fue el sonido. Y eso lo modela aquí. Newton propone que la predicción es lo que lo guía. Pues la predicción es justamente una práctica social.
organiza la actividad de los seres humanos ante distintos tipos de tareas. Bueno, pues ese puede ser un eje del desarrollo curricular. Voy a pasar a dos ejemplos que son en verdad muy sorprendentes. Por un lado está el problema de los tres cuerpos, que es, yo tengo la Tierra, tengo el Sol y tengo la Tierra da vueltas al Sol. Pero si yo introduzco y puedo tener un modelo determinístico de la posición de la Tierra con el tiempo, pero si yo agrego un tercer planeta, no logro tener un modelo determinístico de cuál es la posición de los tres cuerpos en cualquier momento. Ahora, ¿cómo le hacen entonces para subir un satélite? Es muy caro subir un satélite que esté siempre navegando cerca de Colombia y sirva a toda la zona. Es muy caro. Entonces, ¿qué hacen nuestros gobernantes? Se los compran a los norteamericanos. Lo que tenemos que hacer es hacerlos. Entonces tienes que hacer satélites que vuelen bajo. Bueno, pues solo hay un conjunto finito de posiciones que puede ubicar ese satélite para que no se dispare. ¿Qué dije? Que la variación es mínima y no máxima. Entonces lo que tienen que encontrar es un modelo. Hay que poner el satélite ahí. Esa idea en el cálculo de funciones no se retoma porque se retoma esta idea de la enciclopedia francesa de Gallagher. O sea, ese es el modelo que él usa para mostrar que la recta tangente es lo que es, el límite de las secantes, que es el que da lugar a la definición de derivada de hoy día. ¿Qué encontramos experimentalmente trabajando con individuos cuando piensan estas ideas? La enseñanza habla de cómo se explica la derivada, pero en verdad están hablando de la primera derivada, nada más. Y la segunda derivada se entiende como la derivada de la derivada, la tercera derivada, o sea, lo que se explica es la iteración, pero no se explica la relación que existe entre todas ellas. De manera que se nos ocurrió experimentalmente probar una hipótesis. Y la idea era, el pensamiento humano puede trabajar con variación hasta del orden 1 o 2, pero no puede operar con variaciones de orden superior. Hay que probarlo experimentalmente. Se hicieron diseños experimentales, eso está en las memorias del evento, y encontramos que la variación de la forma 1, cuando una magnitud cambia, y solo observo su variación de orden 1, el individuo puede predecir el estado futuro. Pero si pido variación de orden 2, el individuo ya no puede predecir el estado futuro. O sea, así como solo tengo 2 manos y no tengo 3 manos, solo tengo 2 ojos y no tengo 4 ojos, pues también tengo un nivel de análisis de la variación que está acotado a orden 2. Es ahí donde la instrucción y la cultura desarrollan cualquier orden. Es como una ampliación. ¿Cómo se nota esto en concreto? En la lengua misma. En los libros de matemáticas de preparatoria se habla de la posición, de la pendiente y de la concavidad. Función, primera derivada y segunda derivada. Pero no hay palabra para la tercera derivada. No hay un término. O posición, velocidad, aceleración. No hay una palabra para el que sigue. En términos lingüísticos, la cultura lo expresa así. Casi todos los estados de temporalización que yo utilice toman 3 estados. Ayer, hoy, mañana. Frío, tibio, caliente. Estado 1, estado 2, estado 3. No requiero para explicar el cambio en la vida cotidiana más variaciones. Pero matemáticamente requiero más variaciones. Entonces, un problema educativo fundamental es cómo induces en escenarios educativos que una variación de orden mayor aparezca. Hicimos un experimento con un gran número de estudiantes, cerca de 1.300 estudiantes de matemáticas, de física y de ingeniería. Y les preguntábamos, para confirmar lo que decíamos, eran estudiantes que ya sabían cálculo diferencial, ya sabían ecuaciones diferenciales, bueno, habían acreditado, preparando la mesa, habían acreditado, y la pregunta ¿dónde la función es positiva? Era una pregunta escolar,
por arriba del eje. Donde la primera derivada es positiva, utilizaban estrategias de rectas y de crecimiento. Donde la segunda derivada es positiva, utilizaban concavidad, ve hacia arriba, ve hacia abajo. Pero esa pregunta no la contestó uno solo de los estudiantes. Donde la tercera derivada es positiva y el único dato era la imagen. Es decir, cognitivamente hablando, la variación de orden 3 es imperceptible. Entonces, ¿cómo puedo hablar de que una serie converge? Una serie de Taylor, por ejemplo. Si ni siquiera entiendo lo que es el tercer término. Bueno, pues eso nos llevó a hacer un diseño experimental, este sí ya con estudiantes. Eso es un diseño muy clásico, recipientes que se llenan con formas distintas, pero nuestro objetivo era descubrir si había una, como decía Salvador hace un momento, una línea hipotética, una trayectoria hipotética de progreso. Es decir, ¿existe una trayectoria hipotética de progreso para entender la variación? Pues primero dos pasos normales, después dos pasos distintos, y observamos que el pensamiento humano utiliza la temporalización y no el tiempo. Si lo que hace uno es, no veo lo que dice, pero me imagino que son días. Sí. El pensamiento humano opera de tal suerte que tiene que poner los tres estados, antes, ahora y después, o equivalentemente, va más rápido en este que en el otro. Tiene que comparar. Seriación y comparación necesitan de la temporalización. Y la temporalización aparece en los estadios primeros en los estudios de Piaget sobre el movimiento. Lo que no aparece es la noción de origen del sistema de referencia. Ese es un concepto cultural. O sea, uno puede percibir el cambio, pero no vas a construir un sistema de referencia. El sistema de referencia aparece solo como un elemento del siglo XVII, cuando hay la intención de anticipar el movimiento de los cuerpos. Muy interesante. Ahora, algo que queremos hacer es también estudiar en culturas originarias, es decir, cómo ellos trabajan esta idea. Bien, brinco al tema y encontramos lo siguiente. 4 estrategias variacionales que operan a nivel del cognitivo. La comparación, la seriación, la estimación y la predicción. La predicción la encontramos, ya la habíamos encontrado en el trabajo epistemológico, pero no habíamos encontrado comparación y seriación. O sea, hay una parte de la cognición que no te puede dar la información de orden social, pero hay una parte de lo social que no te puede dar lo cognitivo. Por eso su importancia fundamental de hacer estudios imbricados. Nuevo reto. Fuimos a estudiar cómo un médico resuelve un caso de situación limítrofe. Narro la situación limítrofe. Todos tenemos un corazón, unos más duros que otros, pero todos tenemos un corazón. Y algo sabemos de eso, porque lo padecemos o porque lo estudiamos. Una situación limítrofe es esta. Un paciente llega al hospital con los niveles de azúcar muy altos, que no pueden regular, y empieza a tener problemas en el riñón, que se expresan sobre el hígado y luego el corazón. Pero él iba solo por el azúcar. Entonces entró con el especialista y termina con otro especialista. O puede morir ahí. Son de estos casos limítrofes en donde uno va con un paciente y vas platicando con él, pero ya no sale. O sea, cualquier cosa es caos lo que va a ocurrir, o sea, es caótico. Estudiamos cómo un médico toma decisiones y cómo le hace en el caso de este ejemplo que vamos a narrar. Toma sistemas de referencia. Su primera cosa es tomar los puntos de los electrodos, son sus sistemas de referencia. En verdad es la pierna izquierda donde va lo que se considera la Tierra. Y toma 6, 8 o 12 según lo que nos estén estudiando. Y todas las posiciones se van a volver vectores que se van a expresar en una esfera que describa el corazón. Ese corazón va a producir palpitaciones que da lugar a gráficas y que
médico tiene que decidir rápidamente qué dosis da y con qué variación da. ¿Qué dije? Función y derivada. Él tiene que decidir sobre qué variación da, pero de su dictamen puede provenir la cura o la muerte. Es decir, en ese sentido es un conocimiento profesional muy delicado. Entonces nuestra pregunta es ¿cómo decide el médico? Claramente es muy parecido, creencias, concepciones, conocimiento, pero también utiliza un principio del pensamiento básico. ¿Cuál? En las situaciones limítrofes, las variaciones son catastróficas. Es la misma idea de máximo y mínimo que nos enseña. ¿Qué hace luego? Bueno, pues hace seriación, toma ciclos, ve tamaños, hace comparaciones, toma escalas y define. Lo mismo se hace aquí. Estos son biotecnólogos que les preguntamos, ¿tú usas la matemática para tu trabajo? Y todos dijeron, no, uso estadística. Pero esta gráfica es una gráfica de color, de pigmentación, en donde mientras más blanco es menos denso, mientras más negro es más denso, de manera que el máximo se va a encontrar donde esté más negro, y lo que ellos van a hacer sin saberlo es construir rutas que van de lo blanco a lo negro. O sea que están encontrando el máximo de una función tridimensional, pero visualmente. ¿Cómo saben que es el máximo? Porque ahí la variación es mínima. Bueno, ¿cómo es posible que todos estos lo sepan y la escuela no? Si hay algo en la vida profesional, en las comunidades, que viven en la cultura, que hay que saber localizar para modificar la enseñanza. Este es un modelo sobre el que estamos trabajando en estos años, con esto ya estoy cerrando, porque hemos encontrado que también el caos podría ser estudiado con este modelo. Y estamos en este momento haciendo experimentos sobre caos, o lo que le llamamos más en particular el caos determinista. Para llevarlo al aula hacen falta tres cosas. Olvidarse un poco del aula actual y empezar a plantear la idea de un aula extendida. Un aula que permita esto que estoy narrando. Entender que el verdadero acto de conocimiento es justamente cuando yo puedo, digamos, lograr explicarme el fenómeno que tengo al frente, poner en uso el conocimiento que tengo, y a eso es a lo que llamamos saber. La escuela en general se queda a nivel de conocimiento. Y el tercero es aceptar que hoy en el mundo educativo la cantidad de información proviene de muchas más fuentes que la propia escuela. Por lo tanto, un problema de una manifestación puede ser un problema escolar,